Microorganismos. Parte 2. Fases de crecimiento de microorganismos. Las células microbianas tienen un ciclo de crecimiento con 5 fases. Fase latente. Fase de crecimiento logarítmico. Fase de crecimiento estacionario. Fase de muerte acelerada. Fase de muerte reducida. Fase de latencia. La fase de latencia es un periodo de ajuste o adaptación. Después de que la comida ha sido contaminada, los microbios tardan un tiempo en acostumbrarse al medio ambiente. Al principio, el estrés de la nueva ubicación puede causar una pequeña disminución en el número de microbios. Pero luego comienzan a crecer lentamente. Fase de crecimiento logarítmico. Las bacterias se multiplican por la fisión binaria, lo que significa que todas las partes celulares se duplican dentro de la célula, y luego, la célula se divide en 2 células hijas idénticas. La fase de crecimiento logarítmico puede durar de 2 hasta varias horas. La cantidad de microorganismos y factores ambientales, como los nutrientes y la temperatura, afectan la tasa de crecimiento logarítmico. Debido a que la población se duplica con cada generación, y una generación puede ser tan corta como 20 minutos, es posible que una célula se convierta en casi 300.000 células en solo 6 horas. Fase de crecimiento estacionaria. El crecimiento se ralentiza cuando el ambiente se vuelve menos ideal, debido a la competencia por los nutrientes, los cambios de temperatura, la acumulación de productos de desecho u otros microbios, que crecen en el mismo alimento. Esta fase generalmente dura entre 24 horas y 30 días, dependiendo del suministro de nutrientes y otros factores en el medio ambiente. Fase de muerte acelerada. La falta de nutrientes, la acumulación de productos de desecho, y la competencia de otras poblaciones de microbios, eventualmente causan la muerte rápida de las células microbianas. Esta fase también dura entre 24 horas y 30 días, dependiendo de la temperatura, el suministro de nutrientes, el tipo de microbio, la edad de los microorganismos, el uso de desinfectantes, y otros microorganismos en los alimentos. Fase de muerte reducida. Cuando la fase de muerte acelerada reduce el número de población, la tasa de mortalidad disminuye. Después de esta fase, el organismo se descompone o esteriliza, u otro microorganismo lo descompone. ¿Qué causa el crecimiento de los microbios? Temperatura. Cada microbio tiene temperaturas de crecimiento óptimas, mínimas y máximas. Cada tipo de microorganismo crece más rápido a su temperatura óptima, pero aún crece a cualquier temperatura entre su mínimo y máximo. Cuanto más se aleje la temperatura de la temperatura óptima para ese microorganismo, más lentamente crecerá. La temperatura ambiental controla la tasa de crecimiento, y qué microorganismos crecerán mejor. Por ejemplo, un cambio de temperatura de solo unos pocos grados puede alentar a diferentes organismos a crecer en un alimento. Por lo tanto, pequeños cambios de temperatura pueden causar diferentes tipos de deterioro de los alimentos, y enfermedades transmitidas por estos. Controlar la temperatura es una forma importante de reducir el crecimiento microbiano. A veces, los microbios se clasifican por su temperatura de crecimiento óptima. Los termófilos prefieren temperaturas altas por encima de 45 grados centígrados o 113 grados Fahrenheit. Los mesófilos prefieren temperaturas medias entre 20 grados y 45 grados centígrados, o entre 68 y 113 grados Fahrenheit. Los psicótrofos toleran temperaturas frías por debajo de menos 20 grados centígrados, o 68 grados Fahrenheit. Cada una de estas 3 categorías incluye algunas bacterias, hongos y levaduras. Los hongos y las levaduras tienden a preferir temperaturas más frías que las bacterias. Cuando la temperatura es inferior a aproximadamente 5 grados centígrados, tal como la temperatura de un refrigerador, los microorganismos crecen lentamente, y muchos patógenos o microbios que causan enfermedades dejan de crecer. Oxígeno. Algunos microorganismos deben tener oxígeno para crecer. Algunos otros crecen solo sin oxígeno. Y finalmente, otros crecen con o sin oxígeno. Los microorganismos que requieren oxígeno se denominan microorganismos aerobios.
Los microbios que crecen sin oxígeno se denominan microorganismos anaerobios. Los que crecen con o sin oxígeno se denominan microorganismos facultativos. Humedad relativa. Todos los microorganismos necesitan agua para crecer. Si el aire es húmedo, el vapor de agua se condensa en los alimentos, equipos, paredes y techos. Las superficies húmedas estimulan el crecimiento de los microbios. Si el aire está seco, es decir, baja humedad relativa, es menos probable que crezcan los microbios. Las bacterias necesitan una humedad relativa más alta que las levaduras y los hongos. El mejor nivel de humedad relativa para las bacterias es del 92% o más. Las levaduras prefieren 90% de humedad relativa o más. Los hongos prosperan mejor cuando la humedad relativa está entre 85 y 90%. Actividad del agua. AW. Los microbios necesitan agua. Si hay menos agua disponible, el crecimiento microbiano es más lento. Sin embargo, la cantidad total de agua no afecta el crecimiento microbiano. Es la cantidad de agua que está realmente disponible para que los microbios la usen lo que es importante. La actividad del agua se refiere a la disponibilidad de agua en un alimento o bebida. La humedad relativa se refiere a la disponibilidad de agua en la atmósfera, alrededor de los alimentos o bebidas. La mayoría de los productos alimenticios tienen una W de aproximadamente 0.99. Las bacterias necesitan una W alto, los hongos necesitan una W más bajo, y la mayoría de las levaduras se encuentran entre los dos. La mayoría de las bacterias de descomposición no pueden crecer si la W es inferior a 0.91, pero los hongos y las levaduras pueden crecer cuando el AW es de 0.80 o inferior. Por lo tanto, los hongos y las levaduras tienen más probabilidades de crecer en alimentos o superficies secas que las bacterias. pH. El valor de pH muestra cuán ácida o alcalina es alguna sustancia. El pH varía de 0.0 a 14.0. El pH 7.0 es neutro. Los valores de pH inferiores a 7.0 son ácidos, y los valores de pH superiores a 7.0 son alcalinos. La mayoría de los microorganismos prefieren un pH neutro. Las levaduras pueden crecer en ácido y crecer mejor cuando el pH es entre 4.0 a 4.5. Los hongos pueden tolerar un rango más amplio de pH entre 2.0 a 8.0, aunque generalmente crecen mejor en un pH ácido. Las bacterias crecen mejor cuando el pH está cerca de neutral, pero algunas bacterias ácidas o acidófilas pueden crecer en los alimentos a un pH tan bajo como 5.2. Por debajo de pH 5.2, el crecimiento microbiano es muy lento. Nutrientes. Los microbios necesitan más que agua y oxígeno. También necesitan fuentes de energía, como los carbohidratos, grasas o proteínas, nitrógeno, minerales y vitaminas para crecer. Muchas bacterias también pueden descomponer los nutrientes, pero la mayoría de las levaduras necesitan nutrientes en formas simples y desglosadas. Todos los microorganismos necesitan minerales, pero diferentes microbios necesitan diferentes cantidades y tipos de vitaminas. Relación entre carga microbiana, temperatura y tiempo. A temperaturas más bajas, el intervalo de generación o, dicho de otro modo, el tiempo para que una célula bacteriana se convierta en 2 células, es más largo. A temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, el intervalo de generación es muy largo. Por ejemplo, la carne de res recién molida generalmente contiene aproximadamente 1 millón de bacterias por gramo. Cuando la población alcanza unos 300 millones por gramo, la carne se vuelve viscosa y huele mal. Si la carne está más contaminada para empezar, o si la temperatura es lo suficientemente alta como para que las bacterias se multipliquen rápidamente, la comida se echará a perder más rápidamente. Siguiendo el ejemplo,
La carne molida de res, que contiene 1.000.000 de bacterias por gramo, se puede almacenar durante aproximadamente 28 horas a 15.5 grados centígrados, antes de que se eche a perder. A temperaturas normales del refrigerador, entre 1 a 5 grados centígrados, se puede almacenar por más de 96 horas.